Cuando se acercaba el fin del mundo, mi esposo no pensaba en cómo sobrevivir, sino en celebrar una boda bajo la luz de su luna blanca, para compensar los arrepentimientos de su juventud. Le propuse el divorcio en público con un ligero enojo en su rostro. Dijo: solo quiero casar a Tessa antes de morir. Si no fuera por ti, Tessa sería mi esposa. Sus amigos dijeron que, en fin, todos moriríamos. ¿No es justo que dos personas que se aman de verdad estén juntas? ¿Por qué Fénix se casaría con una mujer como tú? Eres tan cruel. No morí en el apocalipsis, sino que el mismísimo Fénix me empujó desde el piso 18. Morí en el acto, perdiendo la vida y la de mi hijo nonato. Al volver a abrir los ojos, renací antes de casarme con Fénix. Primero, llegó el fin del mundo y mi esposo me propuso el divorcio. Quería inscribirse para casarse con la luz de su luna blanca y celebrar una boda grandiosa para compensar los arrepentimientos de su juventud. Fénix fijó el lugar de la boda en la azotea del edificio de 18 pisos donde se habían enamorado. En la boda, Fénix mencionó en público que el mayor arrepentimiento de mi vida era no haber podido casarme con Tessa, y que ahora este deseo por fin se podía cumplir, ignorándolos por completo. Usó todos los suministros que había acumulado para la boda y me miró con crueldad. Dijo que todos moriríamos si no los usáramos ahora. ¿Los usaríamos después de la muerte? Después de enterarme de la noticia y correr al lugar de la boda, en cuanto me vio, su rostro se ensombreció al instante y dijo enojado: solo quiero casarme con Tessa antes de morir. ¿Puedes dejar de hacer una escena? Si no fuera por ti, Tessa sería mi esposa. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que todos los presentes la oyeran. Sus amigos también dijeron: de todos modos, todos moriremos. ¿No es correcto que dos personas que se aman de verdad estén juntas? ¿Por qué se casaría Fénix con una mujer como tú? Español, eres tan cruel de corazón. Afortunadamente, Fénix se va a divorciar de ella, de lo contrario, no podría descansar en paz incluso después de la muerte, enfrentando todo tipo de acusaciones e insultos. Mi corazón estaba tan frío como la muerte. Fénix, si quieres casarte con ella, solo es posible si mi hijo y yo morimos. ¿Estás tratando de engañarme para que me quede embarazada de nuevo, usando al niño para amenazarme? Fénix era indiferente, pero solo quiero el hijo de Tessa. Y Tessa se acurrucó en los brazos de Fénix, acariciando su vientre abultado, mirando mi apariencia avergonzada con una mirada victoriosa. Me tambaleé, casi escupiendo sangre de ira. En un ataque de ira, me acerqué y abofeteé a Fénix en la cara, pero él estaba preparado, y mi mano se detuvo en el aire. Fénix agarró mi mano y me arrastró bruscamente hasta el borde de la azotea. ¿Quién te crees que eres para atreverte a golpearme? Diciendo las palabras más viciosas en un tono suave. ¿No querías morir? Te concederé tu deseo hoy, junto con tu hijo bastardo. Ignorando mis súplicas y luchas, dio un fuerte empujón. Le debes todo esto a Tessa, a Amelia. Vete al infierno. Hasta hoy, finalmente me di cuenta de lo mucho que Fénix me odiaba. No morí siendo destrozado por zombies, sino que fui empujado del piso 18 por el propio Fénix. Morí en el acto, perdiendo tanto mi vida como la de mi hijo nonato. También, cuando abrí los ojos de nuevo, renací antes de casarme con Fénix. Todavía faltaban 3 meses para el brote zombie y todo seguía a tiempo. Había estado con Fénix durante 7 años, esta también fue la 7ª vez que le propuse matrimonio, y esta vez finalmente aceptó mi propuesta. En ese momento, estaba tan emocionado que no pude dormir durante 3 días enteros, como en un sueño, pero al regresar, me di cuenta de que era el único que era feliz. En este momento, Fénix tenía una cara fría, mirando su teléfono ausente mentalmente, como si esperara un mensaje de alguien. Estaba acostumbrado a su mirada fría e indiferente antes, así que no noté nada en ese momento. Ahora parece que luce completamente abatido y extremadamente reacio. Inmediatamente investigué en secreto y descubrí que en estos 7 años había estado en estrecho contacto con Tessa, incluso más íntimo que conmigo, su novia legítima. Esperé mi momento y decidí darles un gran regalo en la boda. La noche antes de nuestra boda, llamé a Fénix en el vídeo de alta definición. En mi nueva cama nupcial, Tessa y Fénix estaban enredados apasionadamente. Después de que se calmaron un poco, Fénix respondió al teléfono. Llegó una voz profunda y ronca. ¿Qué pasa? También había un leve jadeo femenino en mi oído. Fénix, ¿de verdad te casas conmigo porque te gusto? Cuando Tessa supo que era yo al teléfono, se retorció traviesamente en sus brazos. Fénix no recordaba en absoluto lo que acababa de preguntar. ¿Qué acabas de decir? No te escuché con claridad. Sabía claramente que no debía tener ninguna esperanza.
En los 7 años todo lo que había hecho por él, cuando quiso emprender un negocio, lo invertí en secreto sin importar cuánto me sacrificara por él. No podía compararse con la letalidad de su blanca luz de luna, mi inocente niña, mi juventud de 7 años, cerré los ojos, mis uñas clavándose en mi carne, solo espera, lo pagaré uno por uno. 3. Mi boda con Fénix se llevó a cabo según lo programado. Los ojos de Fénix a menudo seguían la figura de alguien, miré en la dirección de su mirada, y como era de esperar, era Tessa, así que ella también estaba aquí, era tan obvio pero nunca la había notado antes, justo, la heroína de hoy también ha llegado justo cuando el anfitrión estaba leyendo los deseos de boda para la nueva pareja, interrumpí de manera oportuna, y la atención de todos se centró en mí, cuando hablé fijé mis ojos en la dirección donde estaba Tessa, hoy. Quiero agradecer especialmente a una dama, esta dama es la mujer que el novio más ama en su corazón, ella es Dash, extendí mi mano y todos miraron en la dirección que señalé. La persona con la conciencia culpable instantáneamente se puso visiblemente nerviosa, señora Tessa, ella también estaba mi mejor amigo, hoy quiero darles un gran regalo a estas dos personas. Miren la pantalla grande. Todos esperaban esto con ansias, sorpresa, expectantes. Antes de que mis palabras cayeran, la enorme pantalla que originalmente mostraba las fotos felices de los novios, de repente se convirtió en una escena de sexo sin censura, de edición limitada y alta definición. Los protagonistas eran Fénix y Tessa. Los dos se enredaron descaradamente y salieron todo tipo de palabras vulgares y ofensivas. Todos miraron a Tessa con una especie de mirada evidente. ¿No es este el mejor amigo del novio y la novia? Dios mío, estos dos adúlteros son tan descarados, que desconsolada debe estar la novia. Mira, ta sigue siendo la cámara nupcial en la imagen. Esas personas deberían ahogarse en una jaula para cerdos. Mira, mira, hay más. En el hotel, en el auto, es realmente asombroso, maravilloso. Realmente saben cómo jugar. TSK, mira estas poses difíciles, no cualquiera puede hacerlas, no sé cuántos años llevan teniendo una aventura, si yo fuera la novia, estaría tan disgustada, la escoria y la zorra deberían irse al infierno. Tessa no podía soportar las miradas maliciosas, los comentarios, las acusaciones y los insultos de todos, apenas podía aceptar que apareciera en la pantalla de esa manera, su rostro se puso pálido, se cubrió la cara con las manos y negó en voz alta. Esta no soy yo, te has equivocado de persona, esto es falso, apágalo, apágalo rápido para mí. Fénix estaba constantemente ocupado tratando de apagar el vídeo, pero simplemente no podía, sudaba profusamente, su expresión tensa, su rostro tan negro como el fondo de una olla. Finalmente volvió su mirada hacia mí, como si fuera a matarme al siguiente segundo. Amelia, ¿de qué estás loca? Apágalo rápido para mí, de lo contrario, no esperes que me case contigo. Sentí como si mi mano estuviera a punto de ser arrancada, y una marca roja apareció instantáneamente en mi muñeca. Me reí, riéndome de lo despreciable y patética que era a sus ojos. Hasta el punto de que usó esto para amenazarme. Fénix, ¿parezco una persona tan despreciable, recogiendo cualquier basura? ¿Crees que todavía me casaría contigo después de enterarme de tu aventura? Una vez me gustaste, sí, pero no carezco de dignidad. Hoy soy yo, Amelia, quien no te quiere. Tú, Fénix, tampoco me mereces. Finalmente, Fénix tomó una herramienta y rompió la pantalla grande en pedazos, tomó la herramienta y caminó hacia mí. Lo miré a la defensiva, tal vez la siguiente en ser aplastada fui yo. Afortunadamente, solo dejó una palabra dura y no se atrevió a aplastarme. Amelia, perra, incluso si te arrodillas y me suplicas en el futuro, no te volveré a mirar, presumiblemente. Ya me había cortado en pedazos en su corazón. Fénix realmente perdió. Nirme más a la divertido, temía que si llegaba un poco más tarde, Fénix no solo me aplastaría sino que me cortaría con un cuchillo de 40 metros de largo. El espectáculo principal aún estaba por llegar, porque al mismo tiempo, el drama emocionante sin censura de alta definición de edición limitada se extendió rápidamente por Internet, solo que en ese momento, todos estaban demasiado ocupados para prestar atención a Internet, aunque no estuvo en línea por mucho tiempo. Fue suficiente para causar una discusión acalorada. La popularidad siguió aumentando, gasté mucho dinero para contratar a una gran cantidad de trolls en línea para que contaran vívidamente el incidente. Combinado con las descripciones de las personas que estaban presentes en ese momento, verdadero o falso, los hechos eran irreversibles, solo fermentaría más y más. Descubrí que en realidad era bastante amable, en el momento crítico de la vida o la muerte.
Todavía los envié a la lista de tendencias, lo que les permitió sentir una ola de atención súper alta antes de que llegara la muerte. Después de regresar a casa, ni siquiera tuve tiempo de tomar un sorbo de agua. Inmediatamente, seguí preparándome para renovar una residencia sólida y acumular suministros. Se decía que la leyenda del fin del mundo aparecería en 2 meses. En ese momento Fénix no creía en absoluto estas tonterías y no me permitió acumular suministros, diciendo que todo era un comportamiento inculto y de clase baja. Sus ojos despectivos y su tono extremadamente disgustado cuando habló todavía estaban vívidos en mi mente. No me sentí cómodo en ese momento y aún así hice preparativos con anticipación por si acaso. Pero más tarde Fénix, quien dijo que no lo creía, usó esto como excusa para celebrar una gran boda con Tessa y registrarse para el matrimonio en nombre de no dejar remordimientos antes de la muerte. Esta vez les concederé su deseo, dejaré que se casen y se encierren juntos de inmediato. En mi vida anterior, después de morir, había presenciado el poder destructivo de los zombis del fin del mundo. Dondequiera que fueran, con poco esfuerzo, en un instante se convirtió en una ruina, sin sobrevivientes, las personas eran como hormigas frente a ellos. Fui a la propiedad en las afueras, gasté una gran cantidad de dinero para contratar a artesanos veteranos profesionales en este campo y usé los materiales más duros para reforzar y fortalecer el sótano y el exterior de la casa, especialmente el sótano. Pagué 5 veces el costo de la mano de obra para que los maestros trabajaran horas extras para terminarlo en un mes. También hice una lista y almacené todos los alimentos y las necesidades diarias que podrían almacenarse durante mucho tiempo, llenando varias habitaciones en el sótano. También amplié una parte del sótano, establecí las cosas que podrían usarse en ese momento, los posibles peligros y cómo debía lidiar con ellos y superar las dificultades. Durante este periodo, Fénix me buscaba por todas partes. Aquellos que no lo supieran podrían pensar que había cambiado de opinión, pero yo sabía por qué me buscaba. Fénix llegó apresurado, luciendo un poco demacrado. Amelia, nunca pensé que harías algo tan cruel. Tessa es una niña, ¿estás tratando de obligarla a morir? ¿Cómo puede mostrar su rostro afuera en el futuro? ¿Por qué vendiste la nueva casa de bodas y la casa, donde viven mis padres y los expulsan? Son tus mayores, también tiraste todas mis cosas, esas casas eran las que dijiste que ibas a transferir a mi nombre, además, tienes tantas propiedades. ¿Qué hay de malo en dárnoslas a nosotros y a la empresa? Este asunto ha afectado seriamente los intereses de la empresa, eres realmente demasiado ingenuo y egoísta. Tessa lloraba suavemente, cubriéndose la cara. Fénix se sintió aún más angustiado al ver esto y la abrazó para consolarla. Fénix, si este es el precio por estar contigo, no me importa. La hermana Amelia tiene todo el derecho a estar enojada, todo es culpa mía. Tessa se aferraba a Fénix como a un árbol canguro, siendo hipócrita y haciendo que la gente se sienta enferma. Hermana Amelia, lo siento, te robé a Fénix, si quieres vengarte desquítala conmigo, por favor no odies a Fénix, lo siento por ti, romperé con Fénix inmediatamente. Por favor sé misericordioso y olvídate de la compañía de Fénix. Es el trabajo duro de sus muchos años. Los vi a los dos cantar al unísono, fue bastante interesante. Bueno, simplemente no había espacio para que yo hablara. Tessa, esto no tiene nada que ver contigo. No tienes que ser humilde frente a ella. Amelia, sé que solo quieres verme por este medio, ahora que estoy aquí y me has visto, ¿puedes evitar que los inversores retiren su capital? Puedo cumplir cualquiera de tus condiciones, pero no me casaré contigo. Ríndete, es imposible para nosotros. Amo a Tessa. Me eché a reír, sintiéndome como si estuviera escuchando una broma. Va, Fénix. ¿Quién demonios te dio la confianza para pensar que todavía me gustas? Son mis cosas, puedo venderlas si quiero, ¿qué te importa? Acabo de hacer públicas las cosas repugnantes que hiciste, si no las hubieras hecho, ¿cómo podrían otros haberlo hecho? Te atrapé, Fénix, déjame decirte la verdad. Aquellos que invirtieron en ti al principio lo hicieron por el grupo detrás de mí, de lo contrario, ¿de verdad crees que puedes alcanzar el cielo con tu habilidad? Deberías pesarte sin mí. Tú, Fénix, no eres nada en Nanchen. Fénix parecía avergonzado y su expresión me dijo que no creía lo que dije. Tessa añadió leña al fuego. Fénix, olvídalo, los padres de la hermana Amelia fallecieron prematuramente. Inevitablemente al segundo siguiente una huella roja apareció en el rostro de Tessa. Mi audición todavía es buena. No quiero escuchar una sola palabra sobre mis padres de la boca de estas personas. Tessa, ¿quién te crees que eres para mencionar a mis padres? Amelia, creo que estás realmente loca. ¿Por qué golpeaste a alguien?
Simplemente eres una arpía, una lunática. Tomé la silla a mi lado y se la tiré a Fénix. Ya que sabes que soy una lunática, todavía te atreves a venir a mí, estás cortejando a la muerte. Los dos estaban esquivando mientras me señalaba y maldecía. Y las palabras eran realmente sucias, olvidaron por completo a quien habían estado regañando como a una arpía, siendo estrictos con los demás e indulgentes con uno mismo. En realidad, antes de casarnos, la compañía de Fénix acababa de tomar el camino correcto y realmente pensaba que todo esto se debía a sus propios esfuerzos. Poco sabía que había demasiadas personas en el mundo dispuestas a trabajar duro, y no todos tendrían éxito, simplemente tenía un poco más de suerte que otros. Una vez me gustó y no pude soportar ver que sus esfuerzos se desperdiciaran, así que lo ayudé en secreto entre bastidores, pero él no lo sabía. Esta vez, sin mi ayuda, veamos qué tan afortunado es. Esos viejos zorros son buenos en ser oportunistas. Ahora que me he peleado con Fénix, ¿quién todavía se atrevería a cooperar con su compañía? Ya está acorralado sin que tenga que patearlo cuando está caído, pero inesperadamente el fin del mundo llegó temprano esta vez. Rápidamente ordené a la gente que acelerara. Arriba, afortunadamente el trabajo estaba llegando a su fin. Viendo al personal mover continuamente los suministros al sótano, Fénix me miró confundido, mientras que Tessa, a un lado, después de ver las noticias del fin del mundo publicadas en línea, le entregó su teléfono. Después de leer las noticias, Fénix reaccionó de la misma manera que la última vez. Su rostro estaba lleno de absurdo, cambiando de confusión a mirarme con los ojos de alguien que piensa que estoy loca mientras le ordenaba al personal: Amelia, no crees en esto llamado fin del mundo, ¿verdad? Es simplemente una tontería, solo un tonto creería esto, ridículo, extremadamente estúpido. Fénix estaba a punto de seguir burlándose cuando sus padres, que de alguna manera se enteraron de la noticia, corrieron a toda prisa. Amelia, ¿qué está pasando con esta casa? Tu tío y yo vivíamos aquí bien, ¿por qué la vendiste de repente sin discutirlo con nosotros? Te hemos tratado como a nuestra propia hija, se supone que debes cuidarnos en nuestra vejez, contratar algunos sirvientes más. De esa manera, no tienes que venir a vernos a menudo, solo envía dinero regularmente cada mes. Aunque tú y Fénix no pueden ser marido y mujer, tienes un buen hermano, seguimos siendo una familia. Además tienes tantas propiedades, ¿cómo puedes gastarlas todas tú solo? Estamos haciendo esto por tu propio bien, para compartir tu carga. ¿Sabes qué clase de personas somos? Somos personas honestas. Sí, Amelia, lo que hiciste realmente no es amable, pero tu tío sabe que definitivamente no eres ese tipo de persona. Debes estar demasiado ocupado para organizar las cosas para tu tía y para mí, ¿cierto? Bueno, eran personas realmente. Os vinieron a mi casa una vez, simplemente se quedaron. Mis padres fallecieron temprano y no estaba acostumbrado a vivir con ancianos, por eso sugerí encontrar un lugar más cómodo para que se mudaran. Han estado viviendo allí hasta ahora. Si no hubiera pasado nada entre Fénix y yo, no habría importado. No solo vivieron en mi casa, sino que también los envié a vivir gastos regularmente cada mes y sirvientes contratados para cuidar de su vida diaria. No tenían que hacer nada, y Fénix casi nunca preguntaba por los asuntos de sus padres. Incluso la boda fue organizada por mí, no hubo regalo de compromiso, ni 3 joyas de oro. Planifiqué y seguí todo sola. No tuvieron que preocuparse por nada, solo seguir los pasos. Afortunadamente, estaba demasiado ocupado en ese momento y no tuve tiempo de transferir la casa a nombre de Fénix. Aunque estas casas no eran nada para mí, ¿por qué debería regalarlas por nada, tío, tía? Ahora los fondos del grupo escasean y necesitan dinero urgentemente para la facturación, así que vendí todos los activos a mi nombre y todavía debo decenas de millones, ya que el tío y la tía me tratan como a una hija. Cuando tu hija esté en problemas, definitivamente me ayudarás, ¿verdad? Los dos se quedaron atónitos e inmediatamente cambiaron sus expresiones, luciendo como si no me conocieran. Luego parecieron un poco incrédulos y miraron a su hijo. Fénix parecía enojado. Amelia, ¿tienes que mentirles también? Me encogí de hombros inocentemente. Realmente estoy corto de dinero. Todas estas cosas serían destruidas en un instante en el futuro, así que las vendí rápidamente. Fénix no pudo soportar tal humillación y se volvió hacia sus padres y dijo: mamá y papá, cuidaré de ustedes en su vejez, no se preocupen, no tienen que rogarle a otros. La madre de Fénix no los escuchó, el pato en la mano no pudo volar. Tessa está embarazada de tu hijo y tu empresa está en tal estado ahora, habrá muchos lugares para gastar dinero en el futuro. ¿Por qué no te casas con Amelia de esta manera? Su dinero también será tuyo. Tessa puede vivir con tu papá y conmigo, cuidaremos bien de ella y del niño.
me quedé completamente en shock en ese momento. Amelia, ¿qué haces? Piensa, también te gusta Fénix, prometí que nuestra familia solo te reconocería como la nuera, ya sabes, para un hombre es normal tener algunas mujeres afuera, deberías ser más generosa, ¿estaba el mundo loco o había algo mal conmigo, tía? También estás de acuerdo con las mujeres que el tío mantiene afuera, ¿cierto? Ella inmediatamente se enojó, ¿cómo se atreve? Lo cortaré hasta la muerte. 6. Realmente se atrevió y lo hizo, también lo descubrí cuando busqué evidencia la última vez, si no hubieran venido hoy, estas cosas no se habrían mencionado, él replicó de inmediato, Amelia. No digas tonterías y provoques problemas en nuestro matrimonio, porque tienes tan mal corazón, niña. Escuché atentamente, había un toque de debilidad en sus palabras, hojeé la información que me enviaron ese día, que también tenía una copia sobre el padre de Fénix. El grado de promiscuidad no era menor que el de Fénix y era 100 veces más emocionante que los amoríos de Fénix, efectivamente de tal palo, tal astilla, amablemente se lo entregué el teléfono de la madre de Fénix. El dúo padre-hijo extendió la mano para arrebatárselo, pero ya era demasiado tarde, entonces Fénix también sabía sobre las malas acciones de su padre, parecía que solo la madre de Fénix se mantenía en la oscuridad, cuanto más lo miraba la madre de Fénix, más feroz se volvía su expresión y apretaba los dientes y rugía, Dante, viejo bastardo, ¿cómo te atreves a tontear afuera a mis espaldas e incluso infectarme con una enfermedad venérea? Te mataré, vieja desvergonzada. Tomó un arma y persiguió al padre de Fénix para golpearlo. Desde que se mudó a la mansión que preparé para ellos, el padre de Fénix había estado usando su estatus de anciano para hacer conexiones. Se había conectado con muchos sirvientes de familias adineradas, se lo estaba pasando genial y se resistía a irse. Fénix me miró con ojos odiosos, como si quisiera mirarme fijamente. Amelia, ¿tienes que inquietar a mi familia para ser feliz? No debería haberte salvado en primer lugar. Debería haber dejado que esos punks te torturaran hasta la muerte, para que no hubieras arruinado las familias de otras personas. ¿Cómo se atreve esta persona a mencionar este asunto? Fénix, ¿cómo te atreves a mencionar esto? ¿De verdad crees que no sé que tú encontraste a esos punks? También lo descubrí cuando buscaba pruebas más tarde, todo se trataba de mi dinero desde el principio, escenificando a un héroe. Salvaciones, la escena de la belleza, de hecho con su buena apariencia funcionó bien, de lo contrario no habría estado tan enamorado de él en mi vida anterior. Llamé a algunos guardaespaldas y señalé a Fénix, quítate toda la ropa, solo deja su ropa interior, salva mis ojos, luego echa a estas personas y no dejes que se acerquen aquí de nuevo. Fénix miró a las personas frente a él con incredulidad y luchó desesperadamente. Amelia, estás yendo demasiado lejos, ¿qué derecho tienes a hacer esto? Llamaré a la policía y te arrestaré en unos pocos movimientos. Fénix se quedó solo con un par de calzoncillos y el padre de Fénix, la madre de Fénix y Tessa habían sido expulsados hace mucho tiempo. En este momento Fénix, desnudo, me estaba insultando mientras tomaba té como una musaraña, maldiciendo en la calle. Amelia, zorra, eres promiscua, desvergonzada. Incluso los perros que pasaban pensaron que sus palabras eran demasiado sucias y ladraron a Fénix un par de veces. Transeúntes, lo señalé y susurré. Fénix se cubrió la cara y salió corriendo. Los pocos guardaespaldas detrás no pudieron evitar reír. Después de que se anunció la noticia del fin del mundo, hubo 3 facciones en la discusión en línea. La mayoría de la gente lo creyó y los suministros en las principales plataformas en línea se agotaron en mediodía. También hubo muchas personas que pensaron que era una tontería y solo una estratagema de marketing para subir los precios, como Fénix. Hubo quienes fueron neutrales, medio creyentes, pero aún se prepararon casualmente mientras todos luchaban por los suministros. Ya estaba acostado en el balcón de mi casa, disfrutando del hermoso paisaje antes del fin del mundo. Si Fénix y los demás no habían aparecido frente a mí, creo que mi humor habría estado mejor. Cuando pensé que venían a pelearse conmigo otra vez, en realidad tenían la mirada de venir a proponerme matrimonio. Su actitud dio un giro de 180 grados. 7. Amelia, antes fuimos tan groseros, ahora venimos a disculparnos. Eres magnánima, no seas como nosotros, la gente sin educación, dijo la madre de Fénix, y casualmente me entregó las frutas en una bolsa de plástico roja. Agité mi mano para negarme. ¿Quién sabía si había veneno en ellas? Vamos, no tengo nada que ver con tu familia ahora. ¿No dijiste hace unos días que ibas a llamar a la policía y arrestarme? No escuché mal, ¿verdad, Fénix? ¿No dijiste también que soy promiscua, desvergonzada, etcétera? Había tantas palabras, que no puedo recordarlas todas. ¿Por qué no las dices de nuevo para que las escuche? Me regañaste tan suavemente ese día, mirando la ira contenida en el rostro de Fénix.
no hace falta decir que fue realmente satisfactorio. Fénix tartamudeó y habló vacilante como una niña. Ese día hablé fuera de turno, fue mi culpa, te pido disculpas. Lo siento, las últimas palabras fueron apenas audibles. ¿Qué dijiste? No te escuché claramente, Amelia. Lo siento, está bien, te has disculpado, puedes irte ahora, no te acompañaré afuera. Me quedé parado en la puerta, no los dejé entrar y volví a cerrar la puerta. La madre de Fénix trepó rápidamente y se agarró firmemente a la barandilla de la puerta. Amelia, ¿ya no estás enojada? Puedes devolvernos la casa. Ahora todos nos estamos quedando en un hotel, el aislamiento acústico es deficiente y el ambiente es duro. Por favor, devuélvenos la casa, somos viejos y no podemos soportar más este tipo de problemas. También, sobre la compañía de Fénix. Deberías ir y encargarte de ella, ¿cierto? No ha podido comer ni dormir. Bueno, últimamente debido a estas cosas ha perdido varios kilos. Si no lo ayudas, no podrá aguantar esta vez. Estuvieron juntos una vez, ¿no? Por lo bueno que fue contigo en el pasado, no puedes simplemente ignorarlo. Al escuchar las palabras de la madre de Fénix, miré a Fénix y me pregunté si se sentiría culpable al escucharlas. Fue bueno conmigo, me temo que es al revés. Un último consejo para ti, no te preocupes por estas cosas. Si quieres sobrevivir, abastécete de comida hoy y encuentra un lugar donde esconderte. Lo que se anuncia en línea es todo cierto. La escena es 100 veces más aterradora que todas las películas de terror que hayas visto. Solo lo mencioné. El corazón de Fénix vaciló un poco, pero en este momento, Tessa se puso de pie indignada. Hermana Amelia, si no quieres ayudar, no lo hagas, no hay necesidad de usar estas absurdas razones para engañarnos, repitieron el padre y la madre de Fénix, aún sin creerlo. En ese momento, el cielo cambió de repente, se volvió rojo sangre, y se estaba poniendo más y más rojo, pero no se dieron cuenta, o si lo hicieron, no lo creyeron, se fueron maldiciendo como resultado. Después de esa noche, el cielo nunca volvió a brillar. 8. En la primera noche del día del juicio final, las pantallas continuaron sin fin, resonando por todo el cielo. Nadie sabía de dónde venían esos zombis, los rugidos, mordeduras de los zombis, la persecución, gritos y llantos de los humanos llenaron el mundo entero. Me escondí en el sótano y observé la situación exterior a través de la vigilancia. En las principales plataformas, la gente arriesgó sus vidas para vivir, transmitió la situación real, mientras miraba. Los presentadores se destrozaron frente a la pantalla mientras transmitían la muerte. El horror y la sangre llenaron el mundo entero. Nadie sabía cuánto duraría este oscuro y sangriento día del juicio final. En este momento, Fénix y su grupo aparecieron de nuevo en la videovigilancia fuera de mi casa, gritando pidiendo ayuda, ayuda, Amelia. Ahora te creemos, por favor déjanos entrar. El ruido exterior duró mucho tiempo, los vi discutir y empujar en la vigilancia. Esta área aún no había sido invadida, no había supervivientes frente a las cámaras de transmisión en vivo, solo el equipo seguía funcionando continuamente. Esos zombis tenían caras feroces y aterradoras, ojos saltones y colmillos largos y afilados. Incluso si les mordieran la mitad de la cara, aún podían levantarse y seguir mordiendo a la gente. Había escenas de gente comiéndose y mordiéndose entre sí por todas partes. También había un niño medio adulto sentado en el suelo, gimiendo a gritos. El llanto atraía a los zombis. El niño no sabía que eran los zombis e incluso extendió la mano para abrazarlo, pero lo que le respondió fue la mordedura y masticación inhumanas de los zombis. La velocidad de movimiento de los zombis era la misma que la de los humanos, mordían a quienquiera que veían. El suelo estaba teñido de rojo con sangre, por todas partes hubo rugidos, gritos y llantos mezclados. En este momento parecía un infierno viviente, pronto se extendería aquí. La familia de Fénix trepó el muro alto y entró en mi patio. El padre de Fénix fue el último en trepar. Cuando estaba a punto de darse la vuelta, su pierna se acalambró y en este momento, la horda de zombis estaba casi aquí. El padre de Fénix gritó ansiosamente desde arriba, date prisa y sálvame. 9. Cuando los demás vieron a los zombis detrás de ellos, inmediatamente corrieron hacia la casa. Frente a la vida y la muerte, la naturaleza humana es egoísta. Cuando el padre de Fénix miró hacia abajo y vio a los zombis, sus pantalones estaban empapados con una gran cantidad de líquido, que también goteaba al suelo, mientras los gritos del padre de Fénix se debilitaban gradualmente hasta que ya no se podían escuchar. La persona se había ido, dejando solo un charco de agua y sangre en el suelo. Mi casa había sido reforzada con múltiples capas, y los zombis estaban atrapados afuera y no podían entrar.
Después de que Fénix y los demás se sintieran un poco aliviados, revolví mi casa buscando comida otra vez. Habían estado corriendo por mucho tiempo y tenían mucha hambre, y no había mucha comida en la casa. Todo había sido trasladado al sótano por mí. Fénix encontró la comida restante en el refrigerador. Era suficiente para que los tres duraran unos días, así que las pocas personas continuaron hurgando en cajas y armarios. Vi a Fénix mirando fijamente una pieza de información en mi habitación, pero su rostro parecía muy feo. Pensé por un momento y finalmente supe lo que estaba mirando. Fénix apretó con fuerza la información en su mano, como si quisiera aplastarla. Se dirigió a la sala de estar y se fijó en la figura. Volteó a Tessa, que estaba sentada en la sala de estar y todavía aturdida. Le dio una bofetada fuerte en la cara a Tessa. Perra, ¿cómo te atreves a mentirme? Dime, ¿de quién es este hijo bastardo? Tessa se despertó de golpe esta vez. Fénix, ¿cómo puedes golpearme? Este niño es tuyo, todavía no lo admites, compruébalo tú misma. Fénix arrojó la información a la cara de Tessa. Tessa la recogió con manos temblorosas. Se trataba de los varios hombres que había encontrado porque no soportaba la soledad. Cada vez era un grupo diferente de hombres. No, esta no soy yo, debe ser Amelia quien me incriminó. Esto es falso, falso. Fénix luego sacó una unidad USB y la abrió en el dispositivo. Inmediatamente salió un vídeo desagradable y promiscuo. Este vídeo también es falso. Tessa, entonces eres tú la que es realmente despreciable, zorra. Al escuchar la conmoción de abajo, la madre de Fénix bajó rápidamente. Como resultado, vio esas escenas promiscuas en la pantalla. Tú, señalando a Tessa, se quedó sin palabras. Esto realmente fue una revelación. Sin decir una palabra, Fénix agarró a Tessa y la empujó afuera. Además de la vida y la muerte, la dignidad de un hombre es igualmente importante. Además, tenía una cornuda tan grande en la cabeza, que también lo había hecho perderlo todo. ¿Qué estás haciendo? Suéltame, hay zombies afuera, no puedes empujarme, moriré. Tessa tenía una profunda sombra al ver la escena donde el padre de Fénix fue destrozado instantáneamente por zombies. Solo pensarlo hizo que todo su cuerpo temblara incontrolablemente. Una zorra como tú merece ser destrozada por zombies, hay tantos afuera, esta vez debería ser suficiente para satisfacerte. Solo pensar en ser cornudo, Fénix no pudo evitar querer matar. En realidad, había criado al hijo bastardo de otra persona, y lo había dejado todo por una zorra. Cuanto más lo pensaba, más enojado se ponía. Ignoró por completo el hecho de que Tessa ahora era una mujer embarazada. La golpeó y pateó e incluso recogió un objeto grande y la golpeó con él. Tessa se acurrucó en el suelo, protegiéndose. Cabeza con una mano y su vientre con la otra, suplicando constantemente clemencia, pero Fénix era indiferente, como si estuviera poseído, golpeándola hasta la muerte. La madre de Fénix observaba desde un lado, gritando que era una buena paliza. Una mujer tan promiscua merecía ser golpeada hasta la muerte. Tessa ya había estado asustada y ahora estaba siendo brutalmente golpeada. Pronto, había sangre debajo de su cuerpo. Al ver la sangre roja brillante, Fénix mostró una extraña sonrisa. Murmuró para sí mismo, el niño bastardo se ha ido, voy a golpearte, esta mujer adúltera, hasta la muerte. ¿Cómo te atreves a mentirme, hacerme usar un cornudo y empujarme a un callejón sin salida? Todo es por tu culpa, mereces morir. Las súplicas de clemencia de Tessa se hicieron cada vez más débiles, y finalmente no hubo sonido alguno. Cuando murió, sus ojos seguían abiertos incluso después de su muerte. Todavía la estaban golpeando hasta que Fénix estuvo demasiado cansado para continuar. Ella es muerta, menos mal que está muerta, es una maldita zorra. Al ver la apariencia inhumana de Fénix, no me sorprendió en absoluto, solo sentí un corazón frío. La naturaleza humana es incluso más aterradora que los zombies. 10. Después de que Fénix y su madre arrojaran sin piedad el cuerpo de Tessa desde el piso superior, inmediatamente fue destrozado por los zombies. Afuera, los zombies corrían desenfrenados. Los gritos de los heridos llenaban el aire, el olor a sangre envolvía toda la tierra y estaba completamente oscuro. Nadie sabía cuándo iluminaría el cielo, aunque estaba relativamente a salvo en el sótano y no me faltaba comida. Mi corazón ya estaba lleno de pánico, pero Fénix y la madre de Fénix no estaban bien, tenían escasez de comida y morirían de hambre si continuaban teniendo hambre, pero tampoco podían salir. Una vez que salieran, seguramente morirían, aunque mi casa había sido reforzada. No estaba seguro de cuánto tiempo podría resistir, todavía estaba pensando en si enviarles algo de comida en secreto. Era mejor que verlos morir de hambre. Tener una persona más para acompañarme también hazme menos miedo. De todos modos, no sabían qué
Estaba allí cuando volví a mirar la vigilancia, la madre de Fénix se había ido, solo Fénix estaba en la cocina, sin saber que estaba cortando. De repente sentí un escalofrío en la espalda, amplié la pantalla y eché un vistazo. Fénix estaba cortando carne fresca, la madre de Fénix se había ido y no quedaba comida en la casa hace mucho tiempo, sentí una oleada de náuseas, Fénix había matado a su madre, no podía soportar mirar más y me abracé lentamente. Obviamente, todavía era junio. Pero hacía tanto. El séptimo día después del brote zombie, el octavo día, el 20º, el 9º día, muchos de los dispositivos de afuera habían sido dañados, y todo lo que se podía ver era un montón de ruinas. En la boda, Fénix mencionado en público finalmente. Parecía haberse convertido en un paraíso para los zombies, hablaba conmigo mismo todos los días, hacía algo de ejercicio e intentaba calmar mi mente. Aguanta, siempre pasará, eso es lo que me dije a mí mismo, en ese momento, en la pantalla de vigilancia. Un grupo de zombies estaba atacando la periferia de la casa, toda la casa grande estaba siendo golpeada y estaba al borde del colapso. Mi corazón también se inquietó. Fénix tenía tanta hambre que cayó al suelo y estaba demasiado débil para luchar. Solo pudo intentar esconderse lentamente en un rincón escondido, pero la horda de zombies ya había entrado. Fénix abrió los ojos de par en par con horror, sintiendo el miedo a la muerte instantánea, ya que la casa no pudo soportar el impacto de la horda de zombies. Se derrumbó poco después. Mi conexión con el mundo exterior también se cortó, hice las mismas cosas todos los días, no podía recordar cuántos días habían pasado, mirando la comida menguante, el miedo en mi corazón se extendía constantemente. No sabía cuánto tiempo podrían durar las cosas que había almacenado, ni sabía qué estaba pasando afuera. Me pregunté si habría un equipo de rescate para rescatar a los sobrevivientes. Finalmente, en el séptimo mes del día del juicio final, vi la figura de un humano aparecer nuevamente en el dispositivo de transmisión.